Esta receta no la vas a encontrar en ningún otro canal, solo aquí en Cocinero de Calle. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy les traigo esta deliciosa receta que estoy seguro les va a sorprender. Si bien es cierto, para hacer ají de gallina el ingrediente principal es el ají amarillo, conocido también como ají causa. Pero ¿qué pasa si vives en un lugar donde te es imposible conseguir este ingrediente? O de repente tienes alguna enfermedad en el estómago, como tal vez una gastritis, o quizás estás gestando y no puedes comer ají. Por eso te traigo esta deliciosa receta de cómo hacer ají de gallina sin utilizar ají amarillo. Así que esta receta estoy seguro que te va a sorprender. Suscríbete si aún no estás suscrito, comparte este video para que llegue a más personas y ya sabes que me apoyas mucho con un like. Cualquier duda que tú tengas, házmela saber en la cajita de los comentarios. Así que vamos rápidamente con la preparación. En una olla colocar 3 unidades de papa amarilla bien lavada y agregaremos agua a la altura de las papas. Te voy a enseñar cómo hervir correctamente las papas. Seguidamente agregaremos una cucharadita y media de sal, tapamos y esperamos que hierva. Cuando ya está hirviendo, vamos a cerrar la tapa y controlaremos 13 a 14 minutos para que tus papas te queden perfectamente cocidas. En otra olla vamos a agregar un poco de agua y seguidamente agregaremos media unidad de zanahoria picada a cuadros, también media unidad de cebolla roja, agregaremos un diente de ajo y también una rama de apio. Pondremos también nuestra pechuga de pollo y vamos a agregar una cucharadita y media de sal. Esta cantidad es importante, tapamos y vamos a esperar que hierva entre 15 a 20 minutos. Muy bien amigos, cuando faltan 7 minutos antes de que estén las papas, vamos a agregar 2 huevos. Esto nos va a servir para adornar al final. Ya te voy a dar un tip del huevo que estoy seguro te va a servir mucho. Así que tapamos y esperamos que termine de sancochar y que llegue a sus 14 minutos. Muy bien, ha pasado el tiempo. Como pueden ver, ya está perfectamente cocido. Vamos a apagar la hornilla y vamos a retirar el agua. Una vez que hemos retirado el agua, miren, les voy a enseñar cómo es que las papas han quedado perfectamente cocidas. Miren cómo introducimos el cuchillo y esto ingresa de tal manera demostrándoles que están cocidas perfectamente, no se ha reventado. Ese es el problema que le pasa a muchas personas al cocer las papas amarillas. El tip que te quiero comentar con respecto al huevo es que no debes lavarlo si es que vas a llevar a almacenar. En este caso es de costumbre de las amas de casa llevar a guardar el huevo a la refrigeradora. Pero expertos recomiendan que no deben lavar el huevo si es que vamos a llevar a almacenar, ya que si lavamos el huevo estamos retirando la fina capa que cubre al huevo de factores externos, en este caso de los microorganismos u malos olores. Así que ahí les dejo el tip. De preferencia hay que lavarlo si es que vamos a llevar de inmediato a cocer, ¿ok? Muy bien amigos, ahora vamos a utilizar quinoa y agregaremos 6 cucharadas de quinoa. Luego llevaremos a lavar. Lavamos, ya saben que la manera correcta de lavar es dejar caer el chorro, así retiramos perfectamente la saponina que es peligrosa en la quinoa. Eso lo explico en la receta de cómo hacer quinoa carretillera. Muy bien, aquí está, ahora sí, aquí tengo ya agua, está hirviendo, así que agregamos rápidamente la quinoa. Damos una removida y vamos a esperar que hierva por 20 minutos aproximadamente hasta que reviente toda la quinoa. Muy bien, mientras tanto vamos a retirar el pollo que hemos dejado hirviendo con nuestras verduras. Retiramos muy bien. Esta agua vamos a reservarla, así que no hay que desecharla porque la vamos a utilizar más adelante. Ahora pasamos a deshilachar el pollo de esta manera. Yo me voy a ayudar con un tenedor en este caso. Muy bien, una vez que ya está deshilachado de esta manera, vamos a reservar. Muy bien, ya ha pasado el tiempo también y como podemos ver la quinoa ha reventado perfectamente, así que vamos a retirarla rápidamente en un plato aparte para que vaya enfriándose un poco. Listo, ahora sí vamos a utilizar una zanahoria mediana y vamos a pelarla. Seguidamente vamos a picar
en bastones. Recuerda que si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Muy bien, también vamos a cortar media unidad de cebolla roja. Esta es la mitad que nos ha sobrado, así que vamos a retirar la parte interna y vamos a picar en cuadrados, de esta manera, en cuadrados grandes. Listo, también vamos a utilizar un diente de ajo. Vamos a pelarlo muy bien, de esta manera. Listo, amigos. También vamos a picar a la mitad. Y ahí tenemos. Muy bien. Ahora, en una sartén vamos a agregar un chorro de aceite. Aquí habrá unas 2 cucharadas de aceite. Esparcimos muy bien y cuando ya está un poco caliente agregamos nuestra zanahoria y cebolla que hemos picado anteriormente. También el ajo. Y cuando la cebolla haya cambiado de color a transparente, quiere decir que ya está muy bien. Ahora sí, llevamos esto rápidamente a la licuadora. Muy bien, agregaremos rápidamente nuestras cebolla, zanahoria y ajo en la licuadora. Y agregaremos también nuestra quinoa. Ahora vamos a agregar el caldo que nos ha sobrado de donde ha hervido la pechuga del pollo. Agregaremos, aquí hay aproximadamente casi medio litro. Seguidamente vamos a agregar la leche evaporada, en este caso es 1/4 de taza. Anoten bien las cantidades, por favor. Pero recuerda que cualquier duda que tengas, házmela saber en el comentario. Aquí tengo aproximadamente 400 gramos de queso. Agregamos y procedemos a licuar. Y aquí comienza la magia para hacer nuestro ají de gallina sin utilizar ají amarillo. Como pueden ver, mientras vamos licuando va a ir cambiando de color. Ahí está el tono del color ideal, que es el color característico del ají de gallina, como pueden ver. Y este es el espesor que deben tener, ya que vamos a llevar a cocer un poco. Agregaremos un poco de sal para ajustar, esto ya es a tu gusto. Muy bien, amigos, y aquí tenemos ya, miren, esto pinta muy bonito. Llevamos rápidamente a la cocina, agregamos todo este licuado en nuestra olla. Seguidamente agregaremos la pechuga del pollo deshilachada. Removemos muy bien y ahora sí esperamos a que tome el punto que es característico del ají de gallina peruano. Muy bien, amigos, en este punto el ingrediente que voy a agregar son pecanas. Esto ya es opcional, yo las he picado muy pequeñito de esta manera y vamos a adicionar, esto adicionaré siempre al final. ¿Ok? Removemos muy bien, amigos, como pueden ver hasta este punto ya está quedando nuestro ají de gallina sin utilizar ají amarillo. Así que ahora pasamos rápidamente a servir. Y vamos a servir como es tradicional con el arroz blanco. Colocamos la lechuga y las papas amarillas y encima de las papas vamos a servir este delicioso ají de gallina que ya saben no hemos utilizado para nada el ají amarillo. Esta receta sin duda es la única que vas a ver en todo YouTube, no la tiene en ningún otro canal, así que suscríbete, dale like a este video si te ha gustado y comparte con tus amigos y familiares. Ahí está, amigo, mi presentación con huevito y 2 aceitunas. Así que ahora vamos rápidamente a probar este delicioso plato. Muy bien, ahora vamos a probar este delicioso ají de gallina. Como puedes ver, esto está muy bueno. Créeme que el sabor está de parecido al ají de gallina tradicional. Es un 80-90%. Así que gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que me ayudas mucho dejándome un like y cualquier duda que tengas déjame en los comentarios. Así que nos vemos y hasta la próxima.